Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad, lección número 9. A través de las semanas hemos venido aprendiendo acerca del carácter de Dios, de la justicia de Dios, y esta semana entramos al asunto principal que quizás es el tema central de toda la Biblia, que es el conflicto cósmico. Cuando hablamos del conflicto cósmico, de hecho no estamos hablando de dos poderes iguales luchando allí, sino más bien de que no se trata de la supremacía de quién es más poderoso, se trata de que uno de sus criaturas de Dios intenta desmentir el carácter de su creador, ¿no? Recordemos que Lucifer fue creado y no está en igualdad con el Dios del cielo. Así que esta semana vamos a hablar sobre este conflicto y responder algunas preguntas que muchas veces nos hemos hecho acerca de la existencia del mal. Bien, antes de ello también quiero presentar a los que me acompañan. Tengo a mi lado izquierdo, Micaela, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, este tema siempre es relevante, tener esa noción del gran conflicto en el cual estamos inseridos. Así es. Hermano David, también tengo aquí a mi lado izquierdo. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Ronald, por la invitación y bueno, estamos, creo yo, en uno de los temas más importantes de la Biblia y con ayuda del Señor, pues vamos a confirmar lo que la Biblia habla en relación al gran conflicto cósmico en la que todos estamos involucrados. Así es. Y también le animo para que seas partícipe con nosotros, preguntándonos, o quizás también quiere que oremos por usted, o si no, puede ayudarnos también a compartir con sus amigos y familiares. Y ahí estamos para responder cualquier pregunta, sea también parte de nuestro canal y allá hispano, y también puede también ser parte de grupo de WhatsApp. Habiendo dicho eso, vamos a pedir la sabiduría divina, así que voy a pedir a hermano David que nos pueda dirigir con una oración. Oremos. Eterno y amante Padre Celestial, te damos las gracias por la vida, por su misericordia y el amor constante con que nos trata en nuestro diario vivir. Amén. Ahora, al estar aquí con el propósito de abrir tu palabra, queremos de corazón suplicarle que nos conceda la dádiva de su Santo Espíritu para que tu palabra, Señor, pueda brillar y ser atesorada en lo profundo de cada corazón, tanto de los hermanos y amigos que nos escuchan, como también sobre nosotros. Amén. En tus manos de amor queremos iniciar este repaso de lección. Te lo pedimos sin merecerlo, mas muy agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, como ya hemos mencionado, el tema de esta semana es justamente el conflicto cósmico. Y de hecho, en Génesis 3:15 nosotros encontramos la primera proclamación del Evangelio, se podría decir así, donde el texto dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Este texto fue proclamado en el Edén después de que el hombre fracasara en obedecer a su creador, y de hecho más luego vamos a hablar de este asunto. Porque el asunto del conflicto cósmico está en toda la historia bíblica. Así que lo que debemos averiguar durante este estudio es cuál es esa naturaleza de ese conflicto y en qué va a acabar, cómo se originó, por qué razón Dios aún permitió la existencia de este ser, sabiendo que causaría todo este desorden, desastre, muerte, guerras, etcétera, etcétera.
¿Por qué Dios aún así permitió y por qué no lo exterminó cuando comenzó esa rebelión? Y también, ¿qué papel el ser humano juega en este conflicto de los ciclos? Ujú. Preguntas como esas intentaremos responder a medida que vamos compartiendo a través de las escrituras. Bien, el día lunes, interesante el título, ¿no? Partiendo desde el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 13, 24 hay una enseñanza ahí, más sin embargo, cómo nosotros entendemos, partiendo desde ese versículo de Mateo 13, 24 al 27, acerca de cómo surgió el mal, ¿no? Eso sería la pregunta. Bueno, podamos comentar sobre este día. Partiendo desde Mateo 24, porque si vamos a Génesis, otros textos, también podríamos. Pero, ¿cómo enseña este versículo acerca del origen? Un saludo encarecido nuevamente a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos escuchan y nos siguen cada semana en el repaso de la lección. Es para nosotros siempre un privilegio poder llegar hasta sus hogares. El título de esta lección número 9 es El conflicto cósmico. Es muy importante que cada uno de nosotros le pueda pedir al Señor porque podemos olvidar en las circunstancias que vivimos cada día. Muy importante pedirle a Dios que nos mantenga siempre presente que estamos en un conflicto cósmico. Queramos o no, estamos allí y es muy importante que seamos conscientes de ello. Y este día domingo, de manera muy sencilla, de esa forma sencilla que Jesús tiene de expresar la palabra y mostrar una verdad concreta, Él va a hablar el día domingo en Mateo capítulo 13 y no cuestionemos ni malinterpretemos la sencillez de Cristo, simplemente aceptémosla. Queramos o no, hay ese conflicto, hay esa enemistad entre el bien y el mal, y es una realidad y nosotros mismos estamos siendo afectados por ella. Solo el día domingo quiere basar la idea de que eso existe y da como referencia Mateo capítulo 13, verso 24, dice, les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y así sigue la parábola. Y cuando Jesús interpreta esta parábola, dice así el verso 28 y les dijo, perdón, el 30 y 38. exactamente. Dice ahí, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del mundo. Claramente en esta parábola nosotros podemos ver ese conflicto entre el bien y el mal, la cizaña y el trigo, por así decirlo. Por lo tanto, amigos, no permitamos de ninguna manera al enemigo que nos haga olvidar por las circunstancias que a veces nos toca vivir como seres humanos, de que no pasa nada, sí está pasando. El conflicto cósmico no solamente es no solamente es una doctrina, es una realidad y tú y yo formamos parte de ese conflicto. O somos trigo o somos cizaña. Ojalá que nuestra vida se conduzca de tal manera que estemos en el lado correcto, en el lado bueno, en el lado que va a ganar la victoria. Amén. Micaela. Sí, yo quisiera leer aquí una cita donde habla sobre el pecado.
O sea, esta cizaña, dice aquí el versículo que leyó, que las cizañas son los hijos del malo, pero también podríamos decir que la cizaña es el pecado. Y el gran conflicto nos dice que es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia, porque el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la ley de amor, que es el fundamento del gobierno de Dios. Así como aquí en la parábola que es contada, que leímos recién, aparentemente no debía haber cizaña porque el sembrador solo sembró buena semilla. Ahora dice que un enemigo fue el que sembró la cizaña. Así es también es como surge el pecado. Surge en Satanás, y vamos a ver un poco más adelante cómo fue que surgió. Pero aunque uno pueda leer algunos textos y dar alguna explicación, en realidad es un intruso. No hay razón que se pueda explicar cómo en un ser perfecto, creado de una forma perfecta, en un ambiente perfecto, puede surgir el pecado. Es el misterio de la iniquidad, le llama la Biblia. Esto es lo que vamos a tratar de entender, aunque no haya razón por la cual él exista, es lo que leí recién, pero vamos a ver cómo es que se introdujo el pecado en el mundo. Amén. Es interesante la manera como Jesús enseña a sus oyentes, eh, enseñándoles a través de la parábola de la cizaña y el trigo. Sabemos nosotros que todo lo que Dios ha creado solo fue lo bueno. Él nunca creó el mal, mas sin embargo, no podemos ignorar que también en este mundo existe este mal. Por eso que Jesús dice, pues, ah, hay un enemigo que sembró la cizaña, ¿no? Haciendo referencia al diablo. Sin embargo, lo que el hermano David también leo es que cuando dice que no es aún tiempo de Mm, desarraigar la cizaña, déjalos crecer juntos. Ahora, eso nos enseña de que nosotros vivimos en un ambiente eh, donde el conflicto del bien y el mal se están llevando a cabo. Y eso afecta a cada uno de los seres humanos que han cometido pecado. O sea, va a afectar. Ahora, va a depender también mucho de la elección que va a hacer el ser humano, ujú. teniendo en cuenta de que existe este conflicto del bien y el mal, va a depender mucho de la elección, sea para hacer cizaña o sea para hacer trigo. Bueno, más luego iremos aclarando este asunto porque Jesús dice de que va a llegar un tiempo de siega y Él Ujú. es el que va a cegar. Ustedes no deben apresurarse a sacar la cizaña o a cegarnos. Va a haber un tiempo en que Ujú. Dios mismo va a ser la siega. Así que por eso Él dice, dejadlos crecer juntos. Pero Sí, recuerda, hay un enemigo, dice Jesús. No sé si quieres mencionar algo más. no, que en realidad no leímos los versículos a partir del 28. Ujú. David leyó hasta el 26, hasta el 27, y el 28 es donde dice lo que estás diciendo. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ujú. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así es. Y de hecho, a través de esta semana vamos a ver de que este conflicto que comenzó va a tener un fin. De hecho, afecta aquí
a nuestro mundo y también afecta aún al universo entero, ¿no? Ujú. Cada uno está a la expectativa de que quién tiene la razón. Ujú. Y Y muchas personas preguntan, ¿por qué si Dios sabía lo que iba a suceder en este mundo, por qué permitió a Satanás que lo hiciera? ujú, Por lo menos es una pregunta que yo ya la he escuchado bastante de personas conocidas que quizás no tienen este conocimiento y se pregunta, y si Dios ya sabía que el pecado se iba a introducir, ¿por qué Él permitió? Y aquí esta parábola nos arroja un poco de luz en el sentido de que se debía dejar que la cizaña creciese y diese fruto para poder distinguirla del trigo. Por eso Dios permitió que Satanás siguiese sus planes. Recordemos que cuando él comienza a surgir el pecado en su corazón, él era un ángel puro, santo, él tenía influencia en los demás ángeles y dice que los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter, hasta que diese fruto. Pero va a llegar un momento en que la siega va a ser hecha, y como dice aquí, la siega es el fin del mundo, donde sí va a haber esta separación. Dice, la cizaña se va a quemar, el trigo será recogida en el granero. Pero era necesario que se mostrase, que Satanás mostrase cuáles eran los resultados de ese mal, del pecado. así es. Y lo interesante de la lección es que comienza desde el Nuevo Testamento, va a ir al Antiguo y al final hacia el origen. Ujú, Y al final la naturaleza de ese conflicto. Así que justamente de eso el siguiente día, porque acabamos de comenzar por el Nuevo Testamento de las enseñanzas de Jesús, ahora nos vamos a ir a Génesis, donde nos habla, el título es El origen del conflicto aquí en la tierra. O sea, recordemos que Dios todo lo que creó, dice, ujú. era bueno en gran manera. Manera. La pregunta es cómo surgió aquí en nuestro mundo, cómo surgió el mal. Bien, yo sé que la mayoría está familiarizado con ese asunto, ¿no? Yo creo que hemos escuchado, hemos visto, qué sé yo, algunas películas, historias bíblicas, etcétera. Mas, sin embargo, vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras acerca del origen, ¿sí? O cómo surge ese mal aquí en nuestro mundo, habiendo Dios creado seres perfectos por naturaleza, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a esclarecer un poquito acerca del libre albedrío. Bueno, David. Bueno, es cierto lo que dice Ronald. Todos hemos escuchado, sabemos que hay un conflicto, aunque sea teóricamente, pero lo sabemos, ya sea porque lo hemos leído, nos han hablado de él, o se han visto algún tipo de película, algún tipo de video. Lo primero que la lección aborda es dejar en claro que cuando Dios crea el mundo, en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Cuánto de lo que había hecho? Todo, dice la Biblia. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Después de crear todo lo que Dios hizo, miró, observó, y era bueno, no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Es muy, muy importante que eso quede claro en nuestros corazones. Yo sé que usted lo ha leído, mas es importante pedirle al Espíritu Santo que nos lo grabe, porque aquí Dios no tiene nada que ver cuando hablamos del pecado. Ahora, Él da una orden. Génesis 2:17 dice,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estoy pasando un poco rápido porque usted es consciente de la historia que estamos leyendo, pero le dijo Dios que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coma iba a morir. En Génesis capítulo 3, que la lección nos regala la cita del 1 al 7, donde ingresa lo que conocemos como pecado a esta tierra, hay un diálogo entre la serpiente y la mujer. Más, en el versículo 4, en ese diálogo entre Eva y la serpiente, dice el versículo 4, donde la serpiente estaba invitando a Eva a comer del árbol, del fruto que Dios había dicho que no debía de comer, porque si comía, ciertamente iban a morir. Pero Satanás dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Si leen el verso 6, la mujer come de ese fruto y también le da a su marido. Y aquí empieza el conflicto en la tierra entre Dios y Satanás, por así decirlo. Pero la lección habla un poco en relación a eso. Estoy deteniéndome a sacar el espacio de mostrar los textos, porque es importante, mis queridos amigos y hermanos, que entendamos que estamos en un conflicto. Y aunque es un tema muy conocido por todos, a veces nos olvidamos de que hay un conflicto y se está desarrollando ahí en mi corazón. Y yo necesito, gracias al libre albedrío con que he sido creado, decidir a quién voy a seguir o de parte de quién me voy a colocar. O mejor dicho, a quién voy a creer, a Dios que dijo que iba a morir o a la serpiente que dijo que no íbamos a morir, porque eso es todo el conflicto entre lo que Dios dice o lo que Satanás dice. Y lo que Satanás dice tiene muchas máscaras. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino, lo que yo filosofo de esa manera. No, es o lo que Dios dice o lo que yo formo como idea en mi cabeza. Acá dice algo así. Aquí y en otras partes de la Escritura, la naturaleza de este conflicto tiene que ver principalmente con que a quién creer, lo que en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Tú y yo, ¿a quién vamos a creer en este conflicto? Lamentablemente, cuando empieza en la tierra, y Patriarcas y Profetas en el capítulo número 3 dice dos pequeñas declaraciones, Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían si violaban la ley de Dios. Más adelante dice, Eva creyó realmente las palabras de Satanás. Es triste, pero es verdad. El hecho de comer el fruto estaba dando evidencia de que realmente Eva le creyó lo que Satanás le dijo. Por lo tanto, no le creyó a Dios. Y esa es la naturaleza principal del conflicto. Y tú y yo, ¿a quién vamos a creer o a quién es que estamos creyendo? Hágase esa pregunta y no deje de responderla de manera profunda y sincera en su corazón, porque de ahí para adelante usted necesita tomar una decisión de qué lado va a querer seguir estando. Amén. Micaela. Yo quería retomar aquí donde, o sea, Eva tuvo que decidir, como bien dijo David, a quién creer, porque Satanás dice moriréis. Digo, Dios les dijo, si comían moriréis. Satanás vino y dijo, no moriréis. Hay dos cosas opuestas, ¿no? Uno de los dos estaba diciendo la verdad y el otro estaba mintiendo. Y Eva decidió fue engañada y creyó a Satanás. Ahora, Satanás había hecho falsas acusaciones contra el carácter de Dios. Cuando él se rebeló en el cielo,
Él acusó a Dios de varias cosas, entre ellas que era autoritario, que no era justo, que su ley no podía ser cumplida. Y él vino a tentar aquí a nuestros primeros padres para, de cierta forma, corroborar esas ideas, porque ¿qué es lo que Satanás pensó? Bueno, si el hombre peca, Dios lo va a destruir, y ahí yo voy a poder probar de que Dios no le da el libre albedrío a las personas y es autoritario. Bueno, varias cosas habrán pasado por la mente de Satanás, pero en eso yo quería aquí leer una cita que nos muestra el contraste de lo que Jesús hizo en este mundo, ¿sí? En este conflicto, una de las partes fundamentales es justamente que el carácter de Dios fue puesto en juego, fue discutido, hubo falsas acusaciones. Y dice aquí que Jesús vino al mundo para ilustrar cómo era el carácter de Dios, ¿sí? Para ilustrar el carácter de Dios en su propia vida y barrió todas las falsas interpretaciones que Satanás había elaborado y reveló la gloria de Dios. Solamente al vivir entre los hombres podía revelar la misericordia, la compasión y el amor de su Padre Celestial. Yo creo que nunca Satanás pensó que el hacer caer a Adán y Eva, que el cielo iba a ser tal demostración de amor al dar a Jesús en sacrificio. Sí, yo creo que eso lo sorprendió. Dice, solo mediante actos de bondad podía manifestar la gracia de Dios. La incredulidad de los hombres estaba profundamente arraigada y no obstante, no podían resistir el testimonio de su ejemplo divino y de sus hechos llenos de amor y verdad. Entonces fue Cristo en su vida quien mostró que Satanás era el mentiroso y que Dios era el verdadero, era el Dios de amor, de compasión. Y ahí es donde nosotros entramos también en juego, porque, o sea, la salvación no solamente es para que yo viva eternamente, sino que es una oportunidad de reivindicar el carácter de Dios y a través de la obediencia en Cristo poder mostrar que la ley de Dios sí puede ser obedecida y que Satanás es un mentiroso, porque una de las acusaciones era que la ley no podía ser obedecida, de que no necesitaban leyes, que todo eso no era necesario. Pero Dios dejó aquí Satanás elaborar todo su plan, mostró claramente que sin ley no se puede vivir, que es un caos, ¿sí? Porque Satanás, y podemos ver los frutos de su reino sin ley, un caos total, y que los hijos de Dios tenemos esa misión de reivindicar el carácter de Dios. O sea, no debemos pensar en la salvación como algo para mí solamente, sino a la luz del gran conflicto. Mi misión es también poder demostrarle al universo que Dios es verdadero y que Satanás es mentiroso. Ok, interesante este día, pues justamente se enfoca de eso, ¿no? Del origen del mal aquí en la tierra. Satanás haciendo fracasar al hombre, intentando mostrar que realmente Dios es mentiroso, oculta algo a sus criaturas. Y es Ujú. más, trata de decirle con sus mentiras, trata de decirle que no se puede confiar en ese Dios. Sin embargo, a pesar de que el hombre fracasa, Dios no deja a su suerte a la humanidad. Dios sabe, Dios realmente es un gobernante justo y sabe que el hombre fue engañado y Dios le da una oportunidad. Y esa es al principio del texto que leímos, aquella declaración de Juan, capítulo 3, verso 15, donde dice que pondré enemistad entre ti y la mujer. Y voy a volver a leer esa declaración porque es la primera declaración del Evangelio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que vemos a Dios actuando de manera inmediata, no dejándole que el enemigo tome el control
completo, a pesar de que aquellas decisiones del hombre de tomar y creer lo que el enemigo les enseñó iban a traer severas consecuencias, Dios les da una esperanza al ser humano, dando que el diablo no todo el tiempo tendría el control de los seres humanos. Habría un Ujú. vía de escape para la humanidad. Así que esa declaración, sin duda, fue, a pesar de que Dios había dicho, morirían ellos si comieran de ese árbol, no murieron. Y muchos nos preguntamos, ¿y por qué ellos no murieron? ¿Acaso entonces Dios estaba mintiendo? No, la verdad no estaba mintiendo. Mira lo que estaba aconteciendo. El instante que el hombre acogió bien las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo, caiga el castigo sobre mí, estaré en el hogar del hombre, él tendrá otra oportunidad. Esto está Ujú. en comentario de Ellen White, tomo 1, página 1099. Así que vemos a Dios colocándose en el lugar del hombre, eh, en el lugar del fracaso, ¿no? Del hombre, poniéndose como sustituto por la transgresión del hombre. Así que vemos que el conflicto aquí en la tierra comienza con aquella escena de Génesis 3. Ahora queremos pasar a otra escena, porque acabamos de ver la escena en esta tierra, ahora vamos a dirigirnos hacia Ujú. aquel origen del conflicto. ¿Cómo realmente se originó en el cielo? Si en el cielo toda la creación era perfecta, ¿y cómo puede originarse en un lugar perfecto, en seres que son por naturaleza perfecto, el mal? La Biblia no nos habla de manera tan detallada sobre esos asuntos. Nosotros podemos llegar a conclusiones a través de toda la historia bíblica de la manera como operó Satanás, eh, mostrando su propio carácter. Y en la Biblia los textos que nos muestran sin duda están en Ezequiel 28, están en Isaías 14 y también Apocalipsis 12. Así que hablemos sobre este origen del conflicto allá en el cielo. ¿Cómo se originó? La Biblia menciona de manera textual, da a entender en los primeros capítulos, especialmente del capítulo 1 al 3, que el mal ya existía antes La de la creación. desobediencia de Adán y Eva. Por eso habla en el capítulo 2, versos 16 y 17, del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Y ya miramos a la serpiente, que según Apocalipsis 12:9 es Satanás. Ya vemos ahí usando mentiras, ¿cómo se llama? Ujú. Hablando en contra de lo que Dios había hablado en Génesis 2. Entonces, podemos concluir de manera certera de que ya el mal existía. ¿Dónde se inició entonces ese mal? Me gustaría leer un párrafo que Mika comentó brevemente hace un momento, pero la lección nos lo regala, porque es complejo en la medida en que nosotros tengamos preconceptos en relación a esto, pero si tenemos una mente dócil que quiere aprender la sencillez del Evangelio, vamos a tener la suficiente humildad de aceptar lo que Dios nos dice a través de su palabra para no enredarnos en las diversas ideas que surgen y existen en este mundo que todo lo pone complejo. Más, el Señor en su palabra muestra de manera clara cómo es que se desarrolla todo este conflicto y cómo es que empezó también. Dice así, está en el conflicto de los siglos, el capítulo El origen del mal y el dolor. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la aparición del pecado, de que no hubo retención arbitraria de la gracia divina, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar al surgimiento de la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso
inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Ahora, intentar explicar cómo es que empezó y dice explicarlo equivaldría a defenderlo y no lo podemos defender. Así que eso es en ese sentido complejo. Lo único que podemos decir es que nuestro Dios no tuvo nada que ver, ni tampoco Ujú. hubo retención de su gracia para prevenir ese mal. Es un intruso y la única referencia que tenemos en relación a su origen es lo que tenemos en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Pero las sentencias bíblicas que hablan de ese ser que se llamaba Lucifer y que posteriormente fue Satanás, son claras en relación a que Dios no tuvo nada que ver en la rebelión. Eso intentar explicarlo, cómo que comenzó, cómo empezó, qué pasó, eso sería como confundir más nuestra mente limitada y finita. Solo leo el registro que dice, ¿cómo caíste? Isaías 14, 12. También aparece en Ezequiel 28. Solo voy a leer Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Hermanos, la declaración expresa sorpresa. Tú que decías en tu corazón, ¿cómo has caído, oh lucero, hijo de la mañana? Lo único que podemos decir es que nuestro Dios intentó que eso no existiera, pero como hemos hablado la semana pasada, tú y yo y también los ángeles fuimos creados con el libre albedrío, con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y cada uno de nosotros elige, a veces para su propio mal, estar del lado opuesto al lado de Dios. Y en teoría y como enseñanza de doctrina de este conflicto cósmico, es bueno definirlo y tomar la decisión de estar del lado correcto. Y déjeme decirle algo, usted ha sido creado con el libre albedrío y el texto que la lección nos regala para memorizar nos da esperanza, porque Jesús nuevamente en el contexto del pecado viene a darnos el poder, viene a darnos de su gracia, viene a darnos de su espíritu para pisotear la cabeza de la serpiente, siempre y cuando yo le abra mi corazón y le permita a Él morar y reinar supremo en mí. Que el Señor nos ayude a tomar esa decisión que tenemos el privilegio de poder tomarla. Amén. Micaela. Si yo quisiera, hablando aquí del origen del conflicto en el cielo, complementar lo que David leyó con Ezequiel 28, que es el otro pasaje de la Biblia que nos habla un poco más de lo que sucedió. Versículo 12 dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras
en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Este pasaje nos da algunos detalles de cuál era la posición de Satanás en el cielo. Dice que él era un querubín protector. Y cuando vemos en Éxodo 25, en el arca, que el arca simboliza el trono de Dios, dice que habían 2 querubines que estaban ahí a los lados del trono. Entonces, uno de ellos era Lucifer, o sea, después de Cristo, el que seguía en autoridad era Lucifer, era Satanás, y él estaba ahí en inmediata presencia de Dios. Pero dice que la gloria que él reflejaba de Dios, empezó a pensar que era de él mismo. Y él empezó a desear la adoración que solo le pertenece a Dios para él mismo. Me gustaría leer aquí. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria ante los habitantes del cielo. Y esto me hace acordar a lo cierto que dice el dicho: quien más tiene, más quiere. O sea, después de Dios era el ser creado que más era exaltado, pero no le fue suficiente. Él quería más, ¿sí? Él era, dice, el primero de los querubines que cubrían. Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleando sus facultades para beneficiar a los demás y para glorificar a su Hacedor. Sin embargo, decidió no hacerlo. En lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los afectos y de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas. Y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Entonces, es así como surge el mal. ¿Por qué? Un misterio. ¿Cómo? Un misterio. Pero sí sabemos que se originó en este ser, el más exaltado en el cielo. La codicia, los celos, la envidia, la autoexaltación fueron los primeros pecados. Amén. Si sacáramos una conclusión hasta donde hemos venido hablando, sería de que a pesar de que Dios creó en un estado perfecto por naturaleza, no estaba fuera de las posibilidades de Satanás de hacer el bien o el mal, de obedecer o desobedecer. El libre albedrío, como hablamos en la lección pasada, Y él, los sí. seres también las tenían, los ángeles. Exacto. Dios creó a cada ser Ujú. con ese regalo precioso que es el libre albedrío. Ujú. Y eso, o sea, sencillamente podemos llegar a la conclusión de que la razón por la que hoy vemos maldad, muerte, perversidad, o sea, todo lo que se ve son solamente los resultados de la elección equivocada de las criaturas del Señor. Exacto. Así que eso fue el origen del conflicto. Se originó en un ser perfecto. Eso quiere decir que Dios respete el libre albedrío. Eso quiere decir que el pecado es una elección, etcétera, etcétera. Así que la razón también, Micaela mencionó, ¿no?, que ser el más honrado después de Cristo. Ahora, esa ambición a este ser le llevó a usurpar, se podría decir, la adoración que únicamente debía ser Exacto. dirigido hacia su Dios. Y justamente es de eso el que trata el siguiente día. El título, de hecho, lo ponen como Si me adoras.
Este día justamente enfoca las tentaciones de Cristo en el desierto. Así que comentemos un poco sobre este día, hablando de la realidad de controversia que hubo entre Cristo y Satanás durante la tentación en el desierto. Casi Casi. hago una trabalengua ahí, ¿no? Bueno, hermanos, yo creo que la Biblia habla mucho del conflicto, Ronald, y es importante que en nuestra mente se mantenga esa idea. No estamos de vacaciones, acá no hay días feriados, no es un carnaval ni tampoco un desfile, es un campo de batalla. Y es muy preciso, muy urgente y extremadamente necesario que yo sea consciente de la realidad del conflicto. Y en Mateo 4, del 1 al 11, ese conflicto también lo experimentó Cristo. Y como ahí lo menciona, no lo voy a leer, te conoce ese pasaje muy bien. Su herramienta de defensa fue la palabra, porque ya en Génesis el conflicto empezó porque Eva dejó la palabra de Dios y le creyó Ujú. a la palabra de Satanás. Y Jesús muestra nuevamente que la esperanza de victoria para nosotros es aferrarnos a su palabra y desmentir al enemigo que quiere engañarnos en este conflicto. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, porque esta es una batalla. Y él, antes de morir, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, siempre relacionado con el hecho de que hay un conflicto. Y las herramientas que tenemos que nos van a ayudar a ganar la victoria siempre va a ser lo que Dios ofrece a través de su palabra para ayudarnos a estar apercibidos y descubrir al engañador bajo su disfraz que vendrá como ángel de luz muchas veces. Y la lección menciona, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, dice en el verso 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es un conflicto de vida y muerte, y lo que está en fuego es nuestra vida eterna. Por lo tanto, precisamos de manera urgente aferrarnos cada día de su palabra para estar en la ventaja de derrotar a ese enemigo que quiere destruirnos. Y Ujú. simplemente quiero terminar con un párrafo que nos regala el libro Ministerio de Curación en el capítulo número 38, que lleva por título Importancia del verdadero conocimiento. Y por favor, escuche bien la sentencia y permita que el Espíritu Santo atesore ese párrafo, porque la victoria ya es nuestra. En el mundo habrá aflicción y la aflicción viene por parte de Satanás, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo lo ha vencido. Y este conflicto tiene que ver con adoración. Todo esto te daré si postrado me adorares. Vete, Satanás, porque Cristo está y huyó Satanás. O sea, Jesús sabe cómo vencerlo. Es por eso que necesitamos acercarnos a lo verdadero. Dice así, necesitamos comprender más claramente de lo que solemos las contingencias del conflicto en que estamos empeñados. Contingencias es riesgos. Necesitamos comprender más claramente de lo que solemos los riesgos del gran conflicto en el que estamos empeñados. Y luego agrega, necesitamos comprender más ampliamente el valor de las verdades de la palabra de Dios y el peligro de consentir que el gran engañador aparte de ella nuestra mente. Que Dios nos ayude. La victoria es nuestra si, al contrario de Adán y Eva, si nos aferramos a la palabra, no voy a comer, porque Dios dijo no coma. Si nos aferramos a la palabra, la guardamos en nuestro corazón y avanzamos en función a lo que ella dice, la victoria va a estar segura. Ya Cristo en Mateo 4 claramente lo ha establecido así.
atrevámonos a creerle, atrevamos a creerle a Cristo para que la victoria también sea nuestra. Ujú. Amén. Amén. Micaela. Es interesante cómo Satanás, en la primera tentación, primero como que él ni se da a conocer, porque él como que viene como un ángel de Dios. Ya en la segunda, ya se, como que un poco más abierto, duda de Cristo. En la tercera tentación, él ya se muestra como es, ¿no? Y lo que quiere, ¿sí? O sea, ya abiertamente muestra. Y Satanás le estaba presentando aquí a Cristo, le estaba ofreciendo los reinos, ¿para qué? Era otra forma de decirle, bueno, tú estás aquí para morir y obtener los reinos, pero ahora si me adoras, yo te los doy, no es necesario que mueras y que pase por todo aquel sufrimiento, ¿no? Esa fue la tentación, de que él, no muriese, porque Satanás sabía que si conseguía hacer que Cristo no muriese, listo, ya tenía la victoria. Ahora, Cristo vemos que en contraste con Eva, no le cree al diablo y le cree a Dios, porque el Señor le había revelado un plan. El plan era que él muriese por el pecador. Ahora Satanás le presenta otro plan, le dice, no, 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 no es necesario que mueras. Si me adoras, todos los reinos van a ser tuyos. Ahora, vamos a suponer que Jesús aceptase. ¿Satanás le hubiese dado realmente los reinos? Claro que no, si él es mentiroso desde el principio. O sea, Satanás era solo un disfraz para que él no muriese por nosotros, para que él no cumpliese el plan de Dios. Pero esta vez Jesús eligió creerle a Dios y seguir lo que Dios le había mostrado que él debía hacer, y no a Satanás. Y ahí tenemos la esperanza de victoria. Como dijo David, es en la palabra, creyendo a la palabra de Dios, como vamos a obtener la victoria, y no creyendo las mentiras de Satanás, porque él nos puede presentar algo lindo como aquí a los reinos, pero sabemos que es un engaño. No, yo siempre que leo esto yo digo, pero Satanás nunca que le hubiese dado los reinos, aunque le hubiese adorado, se le hubiese reído y le hubiese dicho, listo, ahora sí que todo es mío. Pero tenemos un gran ejemplo en Cristo Jesús. Es interesante observar a través de las escrituras de que Satanás intenta, con la tercera tentación, intenta decir, bueno, Jesús, mira, te lo doy por lo que has venido. Porque Jesús justamente vino a recuperar los reinos de este mundo. Yo creo que fue una de las tentaciones también poderosas, mas sin embargo me llama mucho la atención la manera en que cómo Jesús resiste a esa tentación por un escrito está. Yo creo que si hay una necesidad más urgente hoy en nuestro tiempo, es conocer las escrituras o memorizar las escrituras y que esas escrituras puedan llegar a ser parte de nosotros. Porque muchas veces cuando el hombre es puesto o pasa a través de las tentaciones, si es que no está familiarizado con las escrituras, no va a citar un escrito está. Imagínate si hoy tenemos problemas, ¿sí? O dificultad para dar un escrito está, cuando somos asaltados en pensamiento, sea para dudar del carácter de Dios o para cualquier otra cosa. Si no sabemos mostrar un escrito está, ¿qué será cuando realmente acontezcan situaciones donde seremos llevados frente a tribunales? La manera en que como Jesús vivía la palabra nos muestra a nosotros que esa experiencia ha de ser también nuestra. Cristo en sus días de su carne, con lágrimas y súplicas, fue oído y era obediente, aprendió la obediencia a través de eso. Nosotros necesitamos experimentar también la experiencia que Jesús tuvo, un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras y que esas palabras puedan llegar a ser nuestras. Solo así estaremos preparados cuando el enemigo nos tiente
o nos trate de desviar del propósito original de Dios. Si me adoras, Él está dispuesto a ofrecernos todo lo que quiere. Mas, sin embargo, sabemos que Él es mentiroso, sabemos que Él es usurpador. No necesitamos fracasar. Dios nos ha declarado de manera clara y puntual en las Sagradas Escrituras. El día jueves nos habla acerca de la naturaleza de ese conflicto, porque este conflicto de hecho no se trata de que quién es más poderoso. Si fuera de ese asunto, en el comienzo Dios lo hubiera fulminado a Satanás y a los ángeles que se unieron a Satanás. Mas, sin embargo, vemos de que esta lucha o esta disputa entre el bien y el mal no se trata de que quién es más poderoso. Se trata justamente de que realmente es Dios amor y justicia o realmente es mentiroso, arbitrario y que le gusta colocar sus leyes para oprimir a sus criaturas. Se trata de mostrar el verdadero carácter de Dios. El conflicto, de hecho, se trata de todo eso. Así que, ¿qué nos revelan algunos versículos que la lección nos regala acerca de esta batalla, ¿no? Acerca del carácter del diablo y su estrategia? ¿No? Porque no se trata de poder, se trata del carácter. Bien, comentemos un poco. Eso es muy, muy importante que la lección resalta también, y Ronald lo acaba de mencionar, la naturaleza del conflicto no tiene nada, pues quizás tenga un poco, pero en esencia no es por poder, porque si es por poder, pues nuestro Dios es todopoderoso. En ese sentido, el conflicto yo hubiese terminado antes de empezar, como dice la lección. Aquí lo que está en pugna es el carácter de Dios y cómo el carácter de Satanás se va a manifestar en la medida que yo sea capaz de mirar cómo se ha ido desarrollando en la historia desde que el conflicto empezó. Y para eso necesito tener los ojos del Espíritu, porque hay muchos que formamos parte del lado incorrecto y aún así no acreditamos que hay un conflicto. Satanás debe ser derrotado. Cristo nos ha mostrado, cuando vino aquí a la tierra, de qué lado o de qué forma hay que conducirnos para salir victoriosos. Y cómo Satanás tiene herramientas que yo no me puedo permitir usar, porque soy seguidor de Jesús, debo usar las herramientas que Jesús usó. Ahí la lección nos regala un párrafo que aparece en el Conflicto de los Siglos, donde dice, Dios no podía usar las mismas herramientas que usa Satanás. Y Satanás, como dice Juan 8, es mentiroso desde el principio. Dios es veraz, Él no puede mentir. Y tú y yo en este conflicto, las únicas herramientas que tenemos son el amor, el carácter de Dios reflejado en nuestras vidas nos va a permitir ganar la victoria y demostrar que lo que Satanás establece como mejor son puras mentiras, fábulas, que lo único que quieren es cautivar nuestros sentidos para que nosotros sigamos con Él haciéndole la guerra al único y verdadero Dios. Seamos como Jesús cuando le mostró todas las atracciones de este mundo. Jesús volteó la mirada y lo expulsó. Por eso pudo decir, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada de mí. Yo no sé si usted y yo podemos decir lo mismo. Tenemos la palabra, pero como decía Ronald también, esa palabra tiene que estar en nosotros, porque si no, ¿cómo nos va a defender la palabra si la citamos y un día antes hicimos lo contrario a lo que ella decía? ¿Cómo Satanás se va a reír en nuestra cara? Pero de Jesús no se reía, porque Jesús vivía de toda palabra que sale de la boca de su Padre. Y tú y yo podemos tener la misma experiencia
para tener también la misma autoridad. Y en su trato último que le dieron a Jesús, Él mostró de qué estaba lleno, de qué estaba hecho y de qué parte de los lados del conflicto estaba. Y pudo ganar con la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, dijo Pablo. Ujú. Entonces, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Hay un conflicto frente a nosotros que cada día está desarrollándose. No cerremos los ojos y digamos, no pasa nada, sí pasa, y solo la palabra nos puede dar la vislumbre de que realmente está pasando. Después vamos a estar dormidos, pero del lado incorrecto, y no está bien eso. Que el Señor nos ayude. Amén. Micaela. Sí, estaba pensando aquí que cuando decidimos si obedecer a la ley de Dios o pecar, esa decisión no la tengo que pensar como algo con consecuencias solo para mí. Solo que si yo peco me pierdo, si yo no obedezco la ley voy a salvarme. No, sino que mi obediencia tiene consecuencias mucho más abarcantes, porque cuando lo vemos a la luz del gran conflicto, vemos que la obediencia a la ley del Señor va a reivindicar el carácter de Dios. Como decíamos al principio, va a declarar a Satanás como mentiroso y a Dios como verdadero. Y cuando tenemos esa visión del gran conflicto, es diferente. Y yo quisiera que cada uno de los que nos están escuchando, de nosotros, podamos pedirle al Señor que coloque ese pensamiento en nuestra mente, de que cuando yo peco, no solamente estoy sembrando una consecuencia, sino que eso tiene implicaciones mucho más grandes, de que estoy diciendo que Satanás tenía razón. Dios no se puede guardar la ley de Dios. Cada vez que peco, le doy la razón a Satanás. Y en este gran conflicto, declaro de que Satanás tiene razón. Y eso es la reflexión que ahora pasó por mi mente, que tengamos en cuenta que nuestra obediencia, que nuestras decisiones también afectan al universo. Amén. Sencillamente quiero terminar con algunas citas, pero lo interesante es, hasta aquí hemos aprendido mucho acerca del conflicto, del origen que tuvo en un ser perfecto y cómo entró en la tierra, y ahora vemos la naturaleza de ese conflicto. Y hemos mencionado de que no se trata de poder, se trata del carácter de Dios. Ujú. Se trata de las falsas acusaciones que Satanás ha hecho acerca de Dios. La acusación que quizás más ha sonado, que ha comenzado en el cielo y aún hoy continúa, es con respecto a su ley. Siempre Satanás desde el cielo dijo que aquellas leyes eran arbitrarias y de que ellos no necesitaban, podían autogobernarse a sí mismos. Y mira dónde está. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, también nos señala claramente de que como nunca antes, el dragón está airado contra aquella mujer, con aquella mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Se dan cuenta que el conflicto es en contra de la ley de Dios, que es un trasunto del carácter de amor de Dios. Otro punto importante también es que sabemos que esa es la acusación. Y sé que la Biblia ya nos ha enseñado de que al final Dios va a limpiar su propio nombre. Lo que normalmente el término que usamos es que va a vindicar su nombre, de que Él realmente es justo y veraz. Ante el universo entero Él va a manifestar eso, porque sus criaturas van a elegir quién es verdadero,
quién es justo y quién tiene el mejor tipo de gobierno. De manera que si nosotros queremos permanecer del príncipe del bien, que es Cristo Jesús, el texto para permanecer firmes, yo diría que está en Juan capítulo 15. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que hoy en día necesitamos pedir más? Porque dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid. ¿Dios es poderoso para guardarnos de toda tentación? Sí, puedes pedir. Dios es poderoso de librarnos, porque recordemos que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Dios es poderoso para guardarnos de ello? Sí. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Y nosotros no peleamos solo, es Dios quien pelea juntamente con nosotros. Tenemos una batalla asegurada. La victoria al final va a ser de Cristo. Hoy, como nunca antes, necesitamos, en este conflicto que estamos viviendo, necesitamos permanecer en Cristo. Porque sin Cristo, nada podremos hacer. Que esa permanencia pueda ser continua a Amén. cada instante. Amén. Solo así podremos testimoniar con nuestra vida de que quién tiene la razón. Que el Señor le bendiga. IAG, juntos avanzaremos.